Walter Marelo presenta sus Conversaciones. Hoy, el deportista que trascendió el nombre de Cañada, Germán Llanes, el Puma de Cañada Seca. Estamos con Germán Llanes, con Leo en los controles, aquí en la radio de nuestro pueblo, en la radio cooperativa. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Todo bien, disfrutando un día del pueblo y de la familia. Digamos que después de tu colegio primario aquí en Cañada Seca, un fugaz paso por Ferré del secundario, volvés a Rufino, terminás el colegio secundario, te vas a estudiar a La Plata y nunca habías tocado una pelota de rugby. ¿Cómo fue ese contacto primerizo con la ovalada? Fue un contacto atraído por el deporte, más allá de redonda, ovalada, chiquita o grande, siempre con Pablo. Éramos dos deportistas, vivíamos en el campo y el objetivo era jugar al fútbol, venir a jugar a la paleta. En la época de Vilas, comprarnos la raqueta, de la de Castellani, cuando en el club armaron una cancha de vóley, ahí estábamos. Creo que el deporte era algo que lo teníamos innato y en primera instancia no me tentó el rugby como deporte. Me parecía lo que vos pensás, lo que muchos piensan, un deporte violento, de golpes. Pero bueno, era la alternativa que tenía, era un primer paso en la integración de mi vida en La Plata cuando me fui a estudiar y bueno, no fue fácil. Creo que ningún comienzo en un nuevo hábitat, con nueva gente, para nadie le resulta fácil. Yo creo que cada uno se tiene que crear su espacio y bueno, ahí arranqué, me llevó su tiempo, pero el camino se fue por ese lado. Llegás a la facultad, un primo te invita a un amigo, te presenta un amigo que jugaba en La Plata rugby o que tenía contactos o que le gustaba el rugby, que venía de Chipolletti, más o menos lo resumo. Primer día en el club, te decidís, digo, bueno, voy, pruebo. Primer día en el club. Muy cómico porque el ambiente del rugby uno es muy familiar, muy particular y dos de mis compañeros de la facultad me presentan al entrenador y cuando me lo presentan, bien educado, gracias a mi familia, yo le respondo, sí señor, me empieza a decir, bueno, entrenamos martes y jueves, 19:30, cambiado acá, con botines, un bolso. Me explicó un poco y cada cosa, cada consigna que me impartía, yo le decía, sí señor, sí señor. Al tercer sí señor mío me corta y me dice, a mí, profesor. Y después era un gordo vago, atorrante, pero en definitiva... y bueno, y ahí la parte física la disfrutaba, porque realmente, y el tema de la parte técnica me costaba. Me costaba a mí, le costó algunos dientes, algunos daños en mis compañeros, porque era más desconocimiento, torpezas, de querer intentar hacer cosas, porque bueno. Empezás a estrenar y a estudiar. Los entrenamientos van siendo sucesivamente, y cuando llega la hora de que te dicen, bueno, a la cancha. ¿Pasó mucho tiempo? ¿Fue enseguida? No, fue enseguida. Yo creo que fueron 3 semanas, te diría, 2 semanas. Y recuerdo mi primer partido, jugamos, eran partidos de pretemporada donde no siempre se juega un partido. Generalmente se hacen tiempos de 20, 30 minutos, donde se rotan jugadores, es más son oposiciones controladas más que partidos amistosos. Y recuerdo, siempre lo gastó un amigo, que me dijeron, ese día fueron 3 tiempos de 30 minutos, me dijeron, observá en qué lugar de la cancha se para, qué hace, y yo observaba al polaco Cremón, un amigo mío, fíjate a dónde va, qué hace, qué tiene que hacer, bueno, y en el tercer tiempo, de esos de 3 de 30, me dijeron, entra a la cancha y bueno, como te digo, mucha torpeza, pero bueno. ¿Eso qué división era? Menores de 19, B, vendría a ser en ese momento La Plata Rugby, tenía éramos unos 35-40 jugadores en toda la división, con lo cual presentaban 2 equipos. Y yo como principiante, obviamente, integraba el segundo equipo. Así jugaste, en esa división jugaste todo el año. En esa división jugué todo el año, jugué 8 partidos en zapatillas, que los dedos de los pies me pisaban con los botines, terminaban todos los dedos morados.
Y sí, terminé en menores 19, todo en B, pero logramos hacer un equipo que casi logra clasificar en ganadores. Digamos que lo de las zapatillas es porque realmente no conseguías botines. Efectivamente, y me prestaban, había alguien en el plantel superior que calzaba más o menos como yo y me lo prestaban, me prestaban los botines, hasta que finalmente una anécdota que debía comprarme en su momento una heladera para el departamento y como bueno, uno estudiaba, ya no jugaba al rugby, con el compañero del departamento terminamos yéndonos a Belgrano, caminando, tomamos el tren a buscar una heladera Siam vieja pesada para, con el dinero que mis padres y sus padres habían destinado a la heladera, yo me terminé comprando mis primeros botines. Bueno, y al año siguiente cambias de división. Fue la evolución total, porque yo creo que el primer año fue todo conocimientos, adaptación, y en el año 87 ya formo parte del equipo A de menores de 19, me empiezo a ser convocado para todo entrenamiento de los Pumitas, preselecciones, giras, de hecho me llevaron a todos lados hasta el día último, es más, daba la lista y siempre vamos a llevar uno más, y finalmente cuando teníamos que participar en el Sudamericano o en el Mundial de Berlín, que fue ese año, me quedaba afuera yo, pero era simplemente que los entrenadores veían condiciones a futuro y entonces dijeron, este chico necesita rugby, necesita entrenar, trabajar con este grupo, y a fines del 87, cuando La Plata pierde la posibilidad, jugaba en segunda división, de ascender a primera, que hay una reubicación final, los últimos 4 o 5 partidos, ya me pusieron en el equipo superior de La Plata y debuté ahí al final en el primer equipo de La Plata Rugby, que participaba de la segunda división del torneo de Buenos Aires. En el 88 ya arrancás en el plantel superior. Efectivamente. ¿Y cómo fue ese primer año en el plantel superior? Fue entusiasta, productivo en los primeros partidos, pero que notaron todos y yo mismo, con el transcurso de las fechas, uno empezó a sentir siendo joven, 18, 19 años, empecé a sentir, por un lado, el rigor de la dureza de jugar con tipos de 30 y pico años, con experiencia, con mañas, y por otro lado, creo que la parte afectiva lo es todo en el deporte, había dejado de jugar con mis amigos, con lo cual, te diría que a la séptima, octava fecha, que yo jugaba los días sábados con el plantel superior de La Plata Rugby, a partir de la séptima, octava fecha, el entrenador me propuso ir a jugar los domingos con las menores de 21, donde estaban todos mis compañeros. Y realmente fue una buena decisión, porque más allá de la locura de jugar 2 partidos en un fin de semana, el domingo yo me divertía a creer, porque era con la experiencia de haber jugado el sábado, con la exigencia del plantel superior de La Plata Rugby, jugar los domingos a un nivel mucho más bajo y con mis amigos, realmente ahí uno volvió a tomar confianza, levantó la autoestima y bueno, ya después, con el tiempo... ¿Cuánto tiempo jugás en primera? En primera de La Plata Rugby. Debería recordarlo, pero en el 88 es cuando debutamos, y en el año 89, logramos ascender a primera división. Te digo que el grupo de la camada 68, el grupo de nuestras juveniles, fuimos 7 o 8 jugadores que de cierto nivel, que al sumarse al plantel superior le permitieron llegar a primera. Estamos charlando con Germán Llanes, siempre digo lo mismo, lo he repetido un montón de veces. El cañadense, el único cañadense de los 120 años que Cañada va a cumplir el próximo año, que logró ponerse una camiseta celeste y blanca, que logró representar a la Argentina. Es un orgullo para todos nosotros. Ahí sigo. Me empezó a picar. Así que hicimos todo.